A propósito del anuncio del nuevo ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, de buscar otras formas de movilidad alternativas al auto, como en los tranvías o los trenes, en su más reciente columna, digamos que esta mañana, sobre urbanismo en La Tercera, el decano del campus creativo de la UNAP, Ricardo Boaguat, analiza cómo a través de acciones en el transporte se pueden producir una serie de efectos virtuosos en la ciudad y menciona un concepto súper interesante, el efecto remodelador. Sobre esto conversamos esta tarde con nuestro columnista, el arquitecto y urbanista Ricardo Boaguat. Muy bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, Constanza, ¿tú cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, vamos a juntar nuestra conversación de hoy con lo que estábamos conversando con la Rita recién en el radar de Plaza Bauta, que ya hasta Sí, Arica, po. desesperado con los autos en la ciudad de Arica pidiendo restricción vehicular por congestión. Pero Yo explícanos te tengo la primero, solución, ya, el tranvía. el tranvía. Espérate, Mm. vamos a eso luego. Explícanos primero de qué trata este concepto de efecto remodelador en urbanismo. Eh, Mi- mm. Dale. Mira, lo que pasa, Constanza, es que es una forma que varios autores y varios comentaristas han tenido para llamar a eso que pasa con el tranvía y no con muchas otras formas de transporte. Ya. Y que tiene que ver con la oportunidad que genera el tranvía, porque va en superficie, porque exige una remodelación del espacio que atraviesa, etcétera, de asociarse casi de una manera inevitable con un proyecto urbano de remodelación del espacio público. Y eso no es tan habitual porque una parte importante de los proyectos de movilidad, o sea, a ver, hay proyectos de espacio público, por supuesto, Ujú. pero que un proyecto para mejorar la movilidad necesariamente vaya asociado a un proyecto de espacio público, de un proyecto urbano, por llamarlo de alguna manera, no es tan obvio. ¿Y por qué? Porque hay soluciones que, digamos, arreglan el tema de la movilidad, como por ejemplo el metro, pero que van en subterráneo la mayor parte de las veces o por vía elevada y por lo tanto es poco lo que tocan directamente el espacio público. U otros, como por ejemplo los buses, incluso en vía propia, en sitio propio, que no necesitan este nivel de modificación. Y como el tranvía sí lo necesita, y además por ser relativamente lento, no es que sea lento, pero relativamente lento en su velocidad de trayecto, convive muy bien con otros usos. Y como todo eso ocurre, a esa casi obligación de remodelar el espacio público a partir de este proyecto de infraestructura para la movilidad, se le ha llamado normalmente el efecto remodelador del tranvía. Y eso es lo que me Perfecto, parece interesante. perfecto. ¿Qué efectos remodeladores, si quieren podemos mencionar algunos casos de afuera, pero qué efectos remodeladores sí o sí se pueden derivar de la creación o implementación de un tranvía en una ciudad? Mira, eso es lo que es más bonito. Son muchos, son muchos. Una cuestión obvia, por ejemplo, es que como va en superficie, te obliga a repensar la repartición del espacio. ¿Qué espacio le das a cuál modo de movilidad, a cuál sistema Ujú. de movilidad? Y eso es lo que normalmente se llama calle completa, el proyecto calle completa, pero que es muy difícil de hacer. No lo hemos conversado con Tanza tú y yo 20 veces, porque hay alguien que se preocupa de la ciclovía, alguien que se preocupa de la vialidad, alguien que se preocupa del peatón. Pero como el tranvía necesita una nueva repartición, bueno, tiende a generar estos proyectos calle completa. Al mismo tiempo, es normal que se rehagan las veredas, que se rehaga el mobiliario, porque hay que hacer, entre otras cosas, todo el sistema de estaciones, de espera, etcétera. Convive súper bien con peatones y bicicletas y por lo tanto es casi un proyecto de traffic calming, es Mm. decir, de bajada de velocidad de trayecto. Normalmente, por la velocidad en la que circula su línea, puede convivir con espacios verdes. Con mucha frecuencia los hacen circular por corredores verdes, y con eso mejora la calidad del espacio verde en la ciudad. Es silencioso, por lo tanto baja el ruido. Acceder a él, ya sea que esté en la vereda o en el medio de la calle, requiere pensar los atraviesos. Es inclusivo y por lo tanto, es inclusivo porque normalmente tiene esto que se llama el piso bajo Claro, a nivel de la vereda. O sea, hay muchas cosas que obligan a repensar el espacio de la calle a partir del tranvía. exactamente. ¿Y cuál es la relación que tú también mencionabas en tu columna entre densificación, una densificación más virtuosa y la instalación de tranvía o la implementación de tranvías como parte del sistema de transporte público? Lo que pasa es que nosotros querríamos pensar, Constanza, que todos los proyectos para mejorar la movilidad generan un aumento del valor del suelo que induce a una densificación equilibrada y razonable. Pero no es siempre así. Hay proyectos de movilidad que por una u otra razón deterioran el espacio de la Mm. calle o porque son contaminantes acústicamente
o la calidad del aire, etcétera, y por lo tanto el espacio directamente involucrado por donde pasan no necesariamente aumenta su valor. Como el tranvía es silencioso, como es eléctrico, como es atractivo, como mejora el espacio público, es muy normal, así ocurre casi siempre, que la condición del tejido urbano, es decir, todo lo que rodea el tranvía, aumente su valor y por lo tanto nos lleve a una densificación equilibrada. Y yo mencionaba ahí también, y es cierto, que como se transforman en arterias públicas, con animación urbana, los primeros pisos también son comerciales. Entonces, en el fondo, no se trata solo de un proyecto para la movilidad, se trata de un proyecto de ciudad, de calle, de barrio, que es mejor que antes. Uh-huh. ¿Y por qué siempre se habla de los tranvías y no tenemos tranvía? Bueno, esa es la pregunta. La pregunta. Esa es la pregunta. Porque la verdad es que... Porque tiene puros beneficios, tú sabes, ¿no? Que tiene un montón de beneficios, por supuesto, pero la verdad es que Chile los tuvo, tú sabes, ¿no es cierto? Tuvimos el tranvía Santiago, el tranvía en Valparaíso, y como pero casi si todas partes del mundo... mi papá se iba en el carro al colegio, que era un tranvía, y todavía está en el centro, todavía, y en el barrio Yungay, todavía están los rieles. Claro, sí. Todavía están los rieles. Entonces, en muchas partes del mundo había tranvía, y después se desecharon los tranvías por montones de razones, se veían medio obsoletos y los queríamos cambiar por automóvil y todo. Bueno, resulta que en muchas partes del mundo los han hecho volver. En Chile hemos tenido históricamente dos grandes problemas para la vuelta, porque la verdad es que no es por falta de proyectos constantes, si hay proyectos de tranvía en montones de lugares, el tranvía al aeropuerto, el tranvía de Viña del Mar, el tranvía de La Serena, es decir, proyectos de tranvía hay. La pregunta es entonces, ¿por qué no se hacen? Y resulta que normalmente hemos tenido una combinación de dos factores bien perniciosos ambos. El primero es que no ha tenido gran apoyo político por distintas razones, es decir, no ha habido una autoridad relevante, que es el punto de inicio de esta columna. Las declaraciones del ministro de Transporte, del ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, van en la línea de decir, mira, es que ahora los vamos a apoyar, y por eso es que creo que esto se ha detonado de una manera interesante, o esperamos que se detone. Y la segunda cosa es que nuestro sistema chilensis, digamos, que tiende a pensar los proyectos de movilidad separados del impacto que tienen sobre la ciudad, es decir, el proyecto de transporte por un lado, el proyecto de espacio público por otro, hace que todo esto que estamos llamando efecto remodelador no pese como algo positivo, sino que como un gasto. Claro. Como no se mira en conjunto como proyecto de ciudad, claro, todas estas otras cosas que te estoy mencionando, mejorar la calle, mejorar la vereda, plantar árboles, etcétera, son puros gastos, no beneficios. Y entonces nuestro sistema de evaluación, digamos, la evaluación social de proyectos, no está hecho para medir los beneficios que este sistema tiene. Y como no está hecho para medirlo, los proyectos resultan mal evaluados. Mira. Pero es un problema del sistema de evaluación, no, claro. No un problema, no un problema del proyecto, digamos. Sí, por supuesto. Estamos en Plaza Pauta con nuestro columnista Ricardo Boaguat conversando sobre tranvías y su posible efecto remodelador. Ricardo, vamos a casos que funcionan muy bien. En Francia hay varios casos, de hecho estábamos viendo imágenes y todas eran de Francia, las imágenes que estábamos viendo en el streaming. En Francia hay casos en Burdeos, en Estrasburgo, en Nantes y en París. Parece que particularmente virtuoso es el caso del Boulevard de Maréchaux, el Boulevard de los Mariscales, que está como en el límite de la ciudad. Sí, ese es un proyecto muy interesante. A mí me tocó, Constanza, tengo un vínculo muy cercano con ese proyecto, porque fue mi tema de tesis de magíster. Mira. Y esto que se estaban evaluando distintas alternativas, yo hice mi magíster en Francia, y lo que hice fue básicamente un sistema de evaluación del espacio público entre dos alternativas de traza. Una que se llamaba el Boulevard de los Mariscales, el Boulevard de Maréchaux, y otro que pasaba por una línea férrea, digamos, que estaba en desuso, que se llamaba la Petite Ceinture. Pero en el fondo de lo que se trata es un anillo de circunvalación de la ciudad con una calidad de espacio público. Por proyecto de movilidad hay mucho en una ciudad como esa, igual que en todas las grandes ciudades del mundo, pero una calidad de espacio público, una manera de tratar el suelo, una relación con los peatones, con las bicicletas, con los automóviles, que tiene mucha calidad. Es lo que estamos viendo ahí en la imagen. Sí. Y por lo tanto conviven muy amablemente con la ciudad. Entonces ahí es muy obvio entender esto que te decía yo, el efecto remodelador. No es solo un proyecto para la movilidad. Y tiene otra ventaja que es obvia, que es que, porque es atractivo, porque es interesante, porque mejora la calidad de la ciudad, tiende a ser, mucho más que otro sistema, tal vez solo comparable con el metro,
que usuarios de autos privados se bajen de su auto y se suban al sistema de transporte público, que no es un tema irrelevante para la tasa de motorización que tenemos en nuestra ciudad No, actual. no. Y que el gran problema es ese, porque que lleguemos a tener algún sistema de transporte público que sea lo suficientemente de un estándar, de una cierta calidad para que la gente sea capaz de bajarse del auto y usar el transporte público. Y claro, ocurre sí en el metro, porque nuestro metro de verdad es un lujo de limpio, de bien Claro, cuidado. porque es un lujo, pero este cuesta mucho menos. Sí, Este cuesta mucho menos, sí, entonces no puedes comparar, no, por supuesto. claro. No, aquí, Entonces, y además tiene menos requisitos, porque una cantidad súper importante de la ciudad intermedia en Chile no están hechas para el metro, pero sí están hechas para el tranvía. ¿Te fijas? Y hay una cosita, Constanza, que me gustaría decir sobre esto, y es que esto que te digo yo del efecto remodelador y lo difícil que es medirlo, no es solo una idea mía. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano ya lo dijo en un texto en el 2020. Dijo textual que hay que ajustar la metodología de evaluación social de proyectos con el objetivo de superar la evaluación fragmentada de proyectos y reemplazarla por la evaluación de planes urbanos integrales. Entonces, la verdad es que se lleva diciendo a todos los que están metidos en estos temas, nos parece obvio, pero somos duros para implementar las cosas. Sí, sí, exactamente. Oye, coméntanos antes de despedirnos, Ricardo, otro caso que es el de Río de Janeiro. Es que el de Río de Janeiro es súper interesante, es reparecido a al que comentamos, porque también era interesante mencionar que esto no es solo un asunto de centro histórico europeo, que es una especie de a priori que cuando no se mira en forma integral el problema uno tiende a imaginar. También se hace en Latinoamérica. El caso de Río de Janeiro es impecable, tiene una calidad de espacio público notable. La tecnología, por supuesto, también es muy limpia, pero eso es más o menos el caso de todo. El chiste que tiene es la forma como se pone en el suelo de la ciudad, lo bien que se compatibiliza con los otros modos, lo amigable y por lo tanto cómo mejora la calidad del espacio que atraviesa. Y tenemos un proyecto de una calidad de primer mundo en una ciudad latinoamericana cercana a nosotros. Por lo tanto, debería darnos ganas de implementar. Además, ¿sabes lo que va a pasar acá cuando lo implementen? Constanza, es lo mismo que pasa en todas partes del mundo. Cuando se implementa el primero, se produce un efecto en cadena, en que todos los otros alcaldes, todas las otras comunidades de ciudades quieren el proyecto. Y se va a producir así. Lo que pasa es que no hemos logrado superar esta barrera inicial. Exactamente. Que finalmente es planificar de una manera distinta, más integral nomás, la ciudad. Claro, sí. Porque ¿quién no va a querer una imagen como esa en nuestras ciudades? Imagínate ese tranvía andando por Viña. Maravilloso nomás. Fantástico. Ricardo Bauat, mil gracias por tu columna de hoy en Plaza Pauta. Nos vemos en 2 lunes más. ¿Te parece? Buenísimo. Fantástico. Muchas gracias. Un abrazo. Nos quedamos con música. Comenzamos a despedir Plaza Pauta de hoy con la última canción de la tarde. Escuchamos a Blur con Park Life.